En este video veremos las estructuras de repetición que permitirán que mi programa pueda repetir unas líneas de código determinadas veces. Para esos fines vamos a estar viendo las estructuras de repetición fijas que estuvimos viendo en la parte teórica de este video. Para esos fines utilizamos la estructura for, la cual está compuesta de tres partes. La primera parte es donde defino la variable de iteración. En este caso, llamémosle i, la cual es el nombre que usualmente se le da a las variables de iteración. Ya verán en código de otras personas que es muy común que esta variable de iteración se llame i, donde i es la primera letra de la palabra iteración. Luego, en la segunda parte de este for, fíjense que puse un punto y coma aquí, vamos a especificar que esta estructura de repetición se va a repetir siempre y cuando i sea menor o igual que 10. Fíjense que estamos haciendo un programa que me va a repetir, que me va a imprimir los números comprendidos entre 0 y 10. Fíjense que, como les comentaba, aquí definimos que esta variable, que es la variable de iteración i, empieza en 0 y que esta estructura de repetición se va a repetir siempre y cuando i sea menor o igual que 10. Pues la tercera y última parte de esta estructura de repetición for es lo que va a determinar qué va a suceder con esa variable de iteración al final de cada vuelta. En este caso especifiqué i++. Eso significa que al final de cada vuelta se incrementará en 1 el valor de mi variable de iteración i. De modo que en cada vuelta vamos a imprimir el valor de la variable i. Ya se imaginarán que cuando esto inicie, en la primera vuelta, i vale 0. Pues cuando entre aquí, al cuerpo de esta estructura de repetición, i ya dijimos que vale 0. Es por esto que él imprimirá un 0. Posteriormente hará un salto de línea porque int l indica que salte hacia la próxima línea. Al finalizar la primera vuelta se ejecutará esta tercera parte del for, la cual le indica al computador que se desea incrementar i en 1. Es decir, i vale 0, si le sumamos 1 a 0, pues tenemos 0. Empezamos la próxima vuelta y verificamos. 1 es menor o igual que 10. Sí. Por ende, se entra a esta segunda vuelta. En esta segunda vuelta ya dijimos que i es igual a 1. Es por eso que aquí se imprimirá un 1. Al finalizar la segunda vuelta, se incrementa i en 1. Es decir, que i, que ya vale 1, al sumársele 1, pues tenemos que 1 más 1 es igual a 2. Y así, evidentemente, se repite el proceso hasta que i vale 11. Cuando i vale 11, todos sabemos que 11 no es menor y no es igual que 10. Por ende, esta condición no se cumplirá y terminaremos la ejecución de nuestra estructura for. Si ejecutamos esto, pues podemos confirmar nuestros resultados. Vemos aquí en la parte de console, como evidentemente, tal como habíamos mencionado, empezamos aquí con 0 en la primera vuelta y fuimos aumentando en 1, ¿no? De 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 fue el último número, porque como habíamos mencionado, estas vueltas se van a ejecutar, se van a repetir siempre y cuando i sea menor o igual que 10. Recuerden que, tal como mencionamos en la parte teórica, este tipo de for llevan su nombre de estructura de repetición fija porque las voy a utilizar solamente en aquellos casos en los que ya está predefinido, en los que ya sé cuántas veces se va a repetir el código. En este caso, ya yo sabía que voy a imprimir los números del 0 al 10. Evidentemente, ya sé que se va a repetir 11 veces. Si yo quisiera
poner un ejemplo un poco más real, más común, pudiéramos decir que quiero imprimir los números del 1 al 10. Y en ese caso, evidentemente, ya sé que se repetirá 10 veces. Pero, evidentemente, no siempre será así. No siempre sabremos cuántas veces se va a repetir mi estructura de repetición. Y es aquí cuando introducimos las estructuras de repetición con comprobación al inicio, donde se presenta una situación donde se produce una repetición, pero no sabemos cuántas veces se repetirá esta estructura iterativa. De modo que hagamos un ejemplo sencillo. Tengamos una variable de tipo char a la cual llamaremos opción. Posteriormente, le mostraremos un mensaje al usuario preguntándole si desea salir del programa o no. Luego de que le muestro este mensaje al usuario, voy a capturar su respuesta mediante el objeto cin. Este objeto cin enviará lo que el usuario haya introducido por el teclado a la variable que se llama opción. Entonces aquí es cuando voy a hacer mi estructura de repetición con comprobación al inicio. En términos de programación, este tipo de estructura se llama while, que si traducimos la palabra while al español, significa mientras. De modo que diremos lo siguiente: mientras el valor de la variable opción sea diferente de s, pues entonces vamos a proceder a hacerle la misma pregunta y a capturar desde el teclado. De modo que si el usuario introdujo la letra n, por ejemplo, pues en ese caso opción sería igual a n y n es diferente que s. Por ende se da la condición y entra adentro del while, donde le preguntaría nuevamente: ¿desea salir del sistema? Si él nueva vez pone n o pone realmente cualquier otra letra, se captura aquí, opción es igual a esa nueva letra, y cuando él vuelva a preguntar en la próxima, opción sigue siendo diferente de S, y por eso se volverá a repetir y se repetirá hasta que llegue un punto donde cuando se capture mediante cin y se ponga una S, opción será igual a S, pues entonces S no es diferente de S. Entonces la condición no se da y se rompe el while, ya no se repite más. De modo que pondremos aquí al final del while un pequeño mensaje que dirá: saliendo del programa. Entonces probemos esto. Aquí vemos el mensaje: ¿desea salir del programa? Pues pongamos que no quiero salir del programa. Me pregunto otra vez y nuevamente le respondo que no y no, hasta que llegue un punto que finalmente respondo que sí. Y es entonces cuando se rompe la estructura while, porque como dijimos, S no es diferente de S. Entonces ahí se rompe el ciclo while y finalmente se ejecuta esto que está afuera del while, que dice saliendo del programa. Probemos ahora las estructuras de repetición con comprobación al final. Digamos que quiero mostrar un menú y yo quiero asegurarme de que las opciones de menú se muestren al menos una vez, ¿no? Por eso pongo do, ¿no? Que significa hacer en inglés. Haz esto, ¿no? Aquí entre llave pongo el código que muestra el menú y captura la opción que ha decidido, que ha escogido el usuario, y voy a decir que se repita esto siempre y cuando el valor de la variable opción sea diferente de 3, donde 3 será la opción del menú para salir. De modo que imprimamos aquí opción 1, comprar boletas. Pongo aquí un salto de línea. En la próxima línea pongo 2, vender boletas.
pongo posteriormente un salto de línea y la tercera y última línea del menú será salir. Posteriormente vamos a imprimir una línea que pedirá al usuario una entrada. Pongamos aquí, seleccione una opción. Y como habíamos hecho en lecciones anteriores, no pondré el salto de línea por razones estéticas, para que cuando se imprima el menú, pues salga en la misma línea la opción que está seleccionando el usuario. Luego de imprimir el menú completo, mediante el objeto cin, vamos a capturar en la variable opción lo que el usuario haya introducido mediante el teclado. Y fíjense entonces que esto se va a repetir siempre y cuando opción, que fue lo que el usuario introdujo por teclado, sea diferente de 0. Procedamos a compilar y ejecutar esto. Fíjense cuando ejecutamos que en efecto me muestra el menú. Si le doy aquí a la opción 1, pues fíjense que no pasa nada porque realmente no puse ningún código para manejar esto. Lo único que podemos apreciar es que si pongo cualquier cosa que no sea un 3, pues se repite el código que me muestra el menú. No obstante, si pongo un 3, pues inmediatamente se para la ejecución de ese ciclo. Podemos, para apreciarlo más fácil, al final del ciclo poner un mensaje que diga saliendo del programa. En este caso, como la opción que voy a introducir es un número entero, pues voy a poner esa variable que se llama opción como tipo entero. Entonces procedamos a ejecutar esto. Aquí vemos cómo me sale el menú. Si pongo cualquier cosa que no sea un 3, pues lo repite. Pero si pongo la opción 3, pues finalmente me sale la opción que dice saliendo del programa. Recuerden que estas estructuras con comprobación al final se van a utilizar siempre que quiero garantizar que siempre se ejecute al menos una vez el código que está adentro de esta estructura. Recuerden que todo esto que está comprendido adentro del bloque do siempre se va a ejecutar al menos una vez. Y luego que se ejecuta la primera vez es cuando se verifica la condición. Es por esto que a este tipo de estructuras se le denomina como estructuras de repetición con comprobación al final.